prácticamente todos los domingos he estado compartiendo y dando lo que el Señor me da, y yo creo que el ministerio y el llamado de Dios, sea donde sea, tenemos que realizarlo para no quedarnos atrofiados. Y además, hermanos, como ahora mismo pues no soy el pastor principal, pues me tomo la libertad de hablar con toda la libertad, porque si hay algo, al maestro Almero. Si hay algo que nos gusta, al maestro Almero. Yo quisiera de verdad hablar con mucha claridad, no pretendo ser muy largo, pero sí muy claro, muy conciso, y además traer una palabra que todos necesitamos, una palabra de ánimo, porque tal como se ve la perspectiva de la Iglesia universal, no la Iglesia de Amposta, sino la Iglesia universal, hay una serie de ataques y hay unos desánimos y hay unas historias que parece que nos hace trontollar la mente y decir, bueno, pues ¿está valiendo la pena de que yo esté pagando ese precio? ¿Vale la pena estar en la iglesia? ¿Vale la pena continuar? Pregúntatelo. Rafa, letrero, amén. ¿Vale la pena? Ya veremos. Vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 7. Dice, escribe el ángel a la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Me voy a quedar aquí, porque esta carta o esta palabra fue escrita a una iglesia muy pequeñita. Era de las 7 iglesias del Asia Menor, pero es de las únicas iglesias, por no decir la única, en que el Señor no la reprende, en que el Señor está viendo su necesidad, está viendo lo que son pequeñitos, son pocos, pero el Señor no reprende, no amonesta esta iglesia, sino que le dice que ha puesto una puerta abierta delante de ellos que nadie puede cerrar. Y yo quiero decirte en esta mañana, no te tengas en poco si eres más o menos, si tienes más conocimiento o menos, si estás en una iglesia más grande o más pequeña, si algunas cosas aparentemente parece que no funcionan bien, no te tengas por menos, porque esto es obra del diablo para que nos haga ver nuestra miseria y ver nuestra necesidad. Dios no nos ve con estos ojos. Él ha dicho, no temáis manada pequeña. Y aunque seamos pocos, somos ricos en Cristo Jesús. Y aunque esta iglesia ha vivido tiempos de gloria, de verdad, yo los he visto durante el periodo de 30 años, he visto la iglesia llena a tope poniendo sillas por aquí, la volveremos a ver por la gracia de Dios. Si ahora estamos pasando un bache o un momento de dificultad, es una ola mundial de desesperanza y hoy quiero traeros esperanza a vuestra vida, a mi vida también en particular, no viendo la necesidad de que somos pocos, sino que somos valiosos delante del Señor.
Y la iglesia de Filadelfia, a la cual los gitanos se han apropiado el nombre, que se dicen los de Filadelfia o no, aunque sea un pueblo pequeño, aunque sea lo que sea, hermanos, dice que el Señor no la amonesta y le dice que ha puesto una puerta abierta. Yo quiero que tengas claro en esta mañana que Dios ha puesto una puerta abierta delante de ti que nadie puede cerrar. Que esta puerta es la puerta que te va a llevar a la esperanza, que te va a llevar al encuentro personal con Cristo. Es la puerta de la prosperidad, es la puerta donde Dios ha puesto para que tú camines a través de ella. Y el diablo va a tratar de todas, hacerte salir de este sendero. Pero el Señor dice, nadie puede cerrar. Y esta es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Vale la pena continuar. Vale la pena continuar. De verdad, hermanos, nosotros no estamos solos, estamos rodeados de legiones de ángeles. Hoy no llevo yo una estructura, un mensaje. Sabéis que cuando digo esto es peligroso. No llevo yo una estructura. Llevo lo que el Espíritu Santo quiera darme en esta mañana. Quizá un poco desordenado, quizá fuera, pero algo que viene del cielo. Cuando Javier me llamó esta semana, me dice, mira, el domingo podías estar compartiendo. Yo quise ponerle una excusa. Dice, hombre, es que yo estoy compartiendo casi todos los domingos, déjame un poco. Dice, no, pero yo no estaré. Digo, heme aquí, Señor. Y luego el sábado o el viernes tuve la visita de José y me dice, ¿de qué vas a predicar? Y mientras estaba hablando con él, tuve claro el convencimiento de la palabra que iba a predicar. ¿Te das cuenta que a veces necesitas estar hablando con alguien que no te dice nada, pero tú ya estás teniendo el convencimiento de lo que quieres hacer? Y el título de hoy es Vale la pena. Si tuviéramos la oportunidad, cosa que no es posible, pero si tuviéramos la oportunidad de hablar con Moisés, ese personaje tan idílico, este personaje que hemos estudiado tanto y que tanto admiramos, y le pudiéramos decir a Moisés, pero Moisés, ¿valió la pena que dejaras el palacio de Egipto, que te fueras a conducir unos 1000 y pico esclavos rebeldes, sacarlos de Egipto, de la esclavitud, llevarlos por una tierra, por un desierto, con murmuraciones, con historias, y que al final, por la desobediencia, por lo que fuera, ni tú entraste en la tierra prometida? ¿Valió la pena? Y Moisés quizá te respondería, pues dentro de todo el sufrimiento, dentro de todo lo que dejé, valió la pena, porque entraron a esta promesa. Aleluya. Y asimismo, tantos y tantos personajes que quisiera poner como ejemplo para que nosotros tuviéramos un poco más de idea de lo que quiero compartir. Si preguntáramos a Jeremías, que por 70 años estuvo predicando un mensaje y nadie lo escuchó, nadie lo tuvo en cuenta, 70 años predicando y que lo llevaban zarandeado de un lado para el otro, para luego decir, y nadie me escuchó durante 70 años, ¿valió la pena que este hombre hablara? Está la historia de Jeremías, está el resultado de Jeremías. Si pudiéramos preguntarle y hablar con Daniel, el profeta, que oraba 3 veces al día en dirección a Jerusalén, que por su fidelidad al Señor lo metieron en un foso de leones, a los cuales Dios le cerró la boca. Si pudieras hablar con Daniel, le podría decir, Daniel, ¿valió la pena hacer estas 3 oraciones y esta fidelidad cada día para que luego terminaras en un foso de leones? Quizá te diría, tuve mis dudas, pero valió la pena. Y así con tantos personajes como Isaías, que se presentó voluntario cuando Dios clamó y dijo que necesitaba obreros, dice, heme aquí, envíame a mí, y se presenta como voluntario y empieza su ministerio Isaías para terminar luego muerto aserrado.
¿Valió la pena presentarse voluntario para la obra de Dios? Para terminar aserrado, mártir. Tú hazte la idea del sufrimiento, de todo lo que pasaron, y mírate a ti mismo también lo que estás pasando, el sufrimiento, tus penalidades, tus ideas, tus más y tus menos. Y la pregunta que quizá te has hecho muchas veces y que me he hecho yo muchas veces, ¿pero valió la pena? ¿Vale la pena continuar? Si le dijeran a Juan el Bautista, por decirle la verdad a Herodes, que se estaba acostando con la parienta, y por decir la verdad le cortaron la cabeza y murió como mártir, ¿valió la pena decir la verdad? Para luego morir, te hace pensar mucho. Pero son personajes que están ilustrados en la palabra para ver su trayectoria. O si hablaras con María, la madre de Jesús, una mujer pura, una mujer ejemplar, a la cual, en obediencia al llamado de Dios, a la visitación del ángel, le dijo, heme aquí, envíame a mí, como dijo Isaías, heme aquí la esclava del Señor. Y como resultado tuvo un hijo que se llamó Jesús, que al final lo crucificaron en una cruz, y tuvo que pasar el sufrimiento de una madre. Los que sois madres podéis entenderlo. ¿Valió la pena este sufrimiento de María? Yo creo que sí. Que valió la pena que María sufriera como madre, pero diera el Salvador del mundo, para que tú y yo en esta mañana estuviéramos sentados en este lugar. ¿Y qué diríamos de Pedro? Que abrió la puerta a los gentiles, que empezó la predicación, que fue un hombre que déjate estar, y al final terminó crucificado boca abajo, después de una trayectoria, de un ministerio. Y diríamos, pero Pedrito, ¿valió la pena? ¿Sí? ¿Y qué diríamos de Juan, el apóstol Juan, que fundó las iglesias del Asia Menor, que fue el hombre que vislumbró y vio el apocalipsis, el final del mundo como si fuera una película, y al final de todo esto termina apartado, aislado en una isla, la isla de Patmos? Ahí fue su final. Un hombre con una trayectoria, con una visión, con un fuego de Dios. ¿Valió la pena todo este esfuerzo para terminar en una isla y ahí? Me pregunto que si todos estos ejemplos que os he dado a nosotros nos hacen pensar y recapacitar de que si estos hombres que llevaron esta vida terminaron como terminaron, lo que yo pienso, hermanos, no es cómo termino, no es lo que Dios quiere para mi vida en ese final, sino la gloria que me espera. Porque todo lo terrenal se queda ahí, todo lo humano se queda ahí, todo el sufrimiento se queda ahí, pero la gloria viene después. Si habláramos con personajes que hoy en día aún podemos hablar, yo hace 2 o 3 días hablé con Daniel del Vecchio, bueno, él me llamó, estaba angustiado el hombre, y me dice, estoy muy, muy triste, porque una chica que teníamos aquí en la finca se fue para su casa y a los pocos días se suicidó. Y estoy triste por la muerte de esta chica. Muchos de los que estáis aquí sois resultado del esfuerzo de un hombre que abandonó su casa, su tierra, su parentela y se vino a España en obediencia con su mujer y un hijo pequeño. Empezó una obra, un ministerio, un llamado de liberación de demonios, de sanidad emocional, pero sobre todo con una doctrina y una enseñanza
sana y con un hambre y con unas ganas de ayudar al prójimo. Yo digo que fue el primer Ocupa de España, porque empezó a coger hoteles, chalets, lo que podía meter, y empezaba a meter chicos con problemas de drogadicción, con problemas de alcohol, con problemas de lo que fuera, y rescatarlos para Cristo. Muchos de los que estáis aquí sois fruto de ello. Si le preguntáramos ahora a él si valió la pena, si vale la pena todo este esfuerzo, terminar con un oído medio sordo, terminar agotado, terminar angustiado por muchas cosas, pero esperanzado de la vida eterna que tienen en el Señor. Pero seguro que muchas veces se hizo la pregunta si valió la pena. Vale la pena por uno. Detrás de esta puerta, a la derecha saliendo, encontraréis un letrerito amarillo que pone el nombre de mi padre, fundador de esta iglesia, fundador de la obra social, tal, inspirado en la obra que se empezó en Málaga. Y viene con ilusión, y viene con ganas, viene de un pueblecito de la montaña, con poca cultura natural, pero con mucha sed y mucha hambre de Dios. Inspirado por lo que vio y diciendo continuamente tenemos que hacer algo para los jóvenes que se pierden, compra un terreno donde hoy está ubicada la casa de acogida. Después de comprar este terreno, edifican de una forma rápida, sin encomandarse a ayuntamientos ni alcaldes ni nada, simplemente viendo la necesidad, y se forma el primer centro de rehabilitación que hay en Cataluña. Ni sabía él, ni yo, ni nadie de los que estábamos cerca lo que era el mono y la mona. No teníamos ni idea, los mismos chicos nos indicaban qué teníamos que hacer con ellos. El último de los líderes que estuvo en esta casa fue Ángel Garriga. El último, creo. Y después de años se levanta inspirado, con ganas de seguir adelante y edifican la casa de acogida donde la mayoría de los que estáis aquí, me gustaría hasta sacaros aquí delante para daros un aplauso, donde muchos se refugian, donde muchos están aprendiendo, donde muchos están teniendo sus luchas, y seguramente las preguntas si vale la pena estar confinado en ese lugar. ¿Y para qué estoy? Y yo te quiero responder en esta mañana. Si Dios ha permitido que tú estés en esta casa, después de todos estos esfuerzos, después de todo esto, estos sufrimientos, es porque Dios tiene un propósito y un plan en tu vida para salvarte. Y te digo de parte de Dios en esta mañana que aproveches el tiempo. Que aproveches el tiempo que Dios te regala para poder luego ayudar a otros. Porque si Ángel fue uno de los últimos líderes, se hubiera podido quedar en su casa con una buena piscinita que tiene, que ayer la visteis, ¿no? Y estar tranquilo sin ningún quebradero de cabeza. Y mi papá igual, y yo igual. Pero nos roía por dentro algo que no podíamos estar en paz por ver la necesidad del prójimo. Y aunque sabíamos que había sufrimiento, aunque sabíamos que teníamos que padecer, decíamos, valió la pena, vale la pena por uno. Y la obra de rehabilitación es de las más desagradecidas. De las más desagradecidas. ¿Por qué? Porque son muchos los que pasan y desgraciadamente pocos los que se quedan. Pero por uno, el Señor derramó su sangre en la cruz. Por uno. Uno se salvó, gloria a Dios. Y aquí hay hermanos y hermanos que han estado trabajando en la obra social, en Remar, en Reto, en donde sea. Está Fernando y Marga, que los tengo mucho en mi corazón. He vivido su trayectoria, he sufrido con ellos,
he visto sus más y sus menos y sus ganas de abandono, los he visto. Pero han perseverado hasta el final. Y yo les digo, valió la pena. Porque ahora el deseo que hay en su corazón es ayudar a otros. Valió la pena. Llega un chico de África con el paludismo en el tiempo de la comunidad. Mi mujer embarazada de una niña. Aún solo teníamos a Dani, el primero. El segundo era una niña. Y este chico llevaba el paludismo. Vino un médico, nos dio unas pastillas y nos dijo que nos tomáramos el tratamiento todos por si nos picaba el mosquito. No sé el cómo y el por qué, pero Marisol es buena madre. O sea, tiene buena gestación y es buena hembra, los pare bien. ¿Y qué pasó? Que la placenta dejó de alimentar a esa niña y que después del tiempo y a los 7 meses la sacaron y duró poquitas horas. No digo que se fuera de eso o no, casualidad, pero nosotros perdimos. Y cuando venían a casa de mi madre y le robaron todos los anillos y todas las joyitas que tenía mi madre, uno que vino a llamar por teléfono. Y el que me robó la furgoneta. ¿Y qué me hicieron tantas trastadas a mí no y a mi padre? Resumiendo, aún con todo esto, valió la pena. Aunque me amenazaron con un cuchillo, uno de Barcelona que me quería pinchar. Y yo digo, vale la pena. Valió la pena. He querido hacer esta explicación y ver todos estos ejemplos porque la mayoría de las personas que os he nombrado en la antigüedad y en el presente tuvieron dudas y tuvieron momentos de debilidad y tuvieron momentos que quizá tú ahora en ese momento también estás pasando para decir ya no puedo más, abandono, yo ya no tengo más fuerza, ya hice todo lo que tenía que hacer y yo te digo no te rindas. No te rindas porque detrás de ti aún vienen muchos más. Y tu vida, tu ejemplo y tu conducta va a ayudar a otros. Estamos caminando por encima de cadáveres de personas que dieron la vida para que nosotros ahora estuviéramos sentados en esta iglesia. La madre de mi madre, mi abuela, fue la sirvienta de los primeros misioneros que llegaron a Murcia, Águilas. Casualmente se llamaban los Simpson, no eran los de los dibujos. Pero se llamaba Roberto Simpson. Luego viene la película, ¿vale? Pero en aquel entonces esa familia eran los misioneros. Y mi abuela era la sirvienta. Se casó con mi abuelo y un hermano de mi abuelo era comportor de Biblias. ¿Sabéis lo que es un comportor? Un comportor de Biblias era la persona que hoy en día la calificaríamos como lo de los gedeones, un contrabandista de Biblias. Porque vino de Murcia a Tortosa, donde vivían mis abuelos, cargado con una borrica, Pedro, una borrica, y llevaba un sarión y dentro lo llevaba de literatura, de Nuevos Testamentos, de Biblia y encima llevaba jarrones de estos para despiste. Y llegó a Tortosa y el cura de la zona le requisaron toda la literatura y la quemaron en la plaza del pueblo. Y a ese hombre yo le preguntaría, que fue un antepasado mío, le preguntaría, ¿pero valió la pena hacer esta caminata de Murcia con la burra hasta Tortosa para llevar la literatura? Aunque por el camino repartió lo que repartió, alguien
tuvo la palabra en sus manos. Y yo te digo, valió la pena. Y de tantos contrabandistas que se fueron detrás del telón de acero en los países escondidos y sufrieron y murieron como mártires por el Evangelio, pregúntale si valió la pena. Pregúntale si estuvieran, si lo volvieran a hacer. Ángel y Fernando y los que tengo más cerca, Alberto, ¿volveríais a hacer lo mismo? Si pudierais. ¿Sí? Yo me lo pienso. No es que me lo piense. Es que si lo ponemos en una balanza, sufrimiento, esfuerzo, pero gloria y eternidad con Cristo, digo, vale la pena. Y hermanos queridos, si el que realmente derramó su sangre y su vida en la cruz del Calvario, que fue nuestro Señor Jesucristo, hubiera dicho cuando le dijo al Padre que pasara de él esa copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, como hombre, el sufrimiento no lo quería. Pero como hijo de Dios y como la misión con la que vino a la tierra, digo, hágase conmigo según tu voluntad. Y su entrega y su muerte en la cruz del Calvario, hoy en día nos salva. A ti y a mí el sufrimiento de un hombre nos da la salvación y la vida eterna. Cristo vino a la tierra para morir en una cruz, para que nosotros tuviéramos seguridad de vida eterna, para que tuviéramos salvación, para que tuviéramos también el poder para vencer al enemigo. Y yo digo, gracias a Dios que valió la pena. Y si Él lo hizo, yo quiero ser seguidor de sus pasos. Yo quiero continuar aunque sufra y aunque muera. Aunque me vaya la vida en esto, he decidido seguir a Cristo. Y ya no quiero volver atrás. Porque lo del mundo y la vida y lo que tenemos es miseria total. Eso se muere. Uno está enfermo, el otro que si tiene cáncer, el otro que si le tiene achaques. Si nos vamos a morir, si de algo hay de morir, nos tenemos que quedar. Pero lo que cuenta es una eternidad con Cristo. Y sabéis que después de todo esto viene el Rey de Reyes y el Señor de Señores y dice, ven, buen siervo y fiel, sobre lo poco, porque hemos hecho nada, pero sobre lo poco has sido fiel. Y dice el Señor, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. ¿Y qué diríamos de los galardones que tenemos preparados para todos aquellos que no todos tendrán galardones, pero algunos tendrán algún galardón por el esfuerzo, porque Dios premia? Pero no en esta tierra. Quizá algunos no lo veremos, pero sí en la eternidad. Mi abuela, la que te decía que era la sirvienta de los Simpson, oraba, tenía ocho hijos, ¿no? 8 sois. Oraba para que sus hijos se convirtieran. Algunos, los más pequeños, fueron los que permanecieron en la fe. Mi madre, mi tío Juanito, y al cabo de los años, mi tío Pablo, el que murió. Pero todos los demás, algunos conocieron del Evangelio, unos dieron algún paso, otros no. Pero lo importante es que ella sembró. Y aún después de su muerte, algunos se convirtieron. O sea, no esperes ver todo, sino que tú siembra y luego el Señor dará el crecimiento y al final la cosecha se verá. ¡Aleluya! Creemos en todo esto. Se dice que hay un lugar
donde está el púlpito del famoso predicador Spurgeon. Y hay unas escaleras que suben al púlpito. Y centenares de turistas visitan aquel lugar, las escaleras que subía Spurgeon. El lugar donde Spurgeon predicaba a los miles de almas. El éxito que tenemos escrito de Spurgeon. Y yo me pregunto, ¿de qué vale que centenares de cristianos o de personas visiten estas escaleras donde él subía si no estamos dispuestos a subirlas nosotros? ¿Para qué? O el rincón de Wesley. Era un rincón donde él pasaba horas y horas orando. Y las maderas del suelo dice que están desgastadas por sus rodillas. ¿Y qué vale que vayamos ahí y visitemos aquel lugar como un mausoleo? Dice, aquí oraba Wesley, aquí se comunicaba con Dios. Cuando nosotros no estamos dispuestos a seguir sus pasos en oración. ¿De qué sirven todos los ejemplos que te he dado de Daniel del Vecchio, de Vicente Verge, de quien sea, de los de David, de Moisés, de todo? ¿De qué sirve si nosotros no estamos dispuestos a seguirlo? Querido, querida, si la palabra de hoy, que no es ninguna palabra rara, sino muy sencilla, muy clara, muy repetitiva, la estás entendiendo y te preguntas a ti mismo, pero Daniel, ¿tú sabes el sufrimiento que yo tengo, que he tenido? ¿Hasta dónde he tenido que hacer y qué he tenido que dejar para llegar a ese punto? Y me preguntas si vale la pena. Y tú contéstate y dices, y pregúntate a ti mismo, respóndete, ¿vale la pena que estés ahí arriba en la comunidad? ¿Sí? ¿Vale la pena? ¿A todos vale la pena o no? ¿Vale la pena seguir a Cristo? ¿Dejar todo el mundo, los bailes, las discotecas, la bebida y etc.? ¿Vale la pena? Pues la iglesia el domingo que viene tendría que estar doblada. Y con más entusiasmo. Y con más ganas de colaboración. Y si decimos que vale la pena lo de la comunidad que os he contado, o lo que ahora es una casa de acogida, y sale Ángel y dice, necesito 4 voluntarios para el sábado para la paella. No para la paella, para trabajar. Y no sube nadie, es que no vale la pena. Es que vale la pena de boquita, pero no vale la pena de corazón, porque si lo sentimos en el alma, la obra, la carga, el evangelismo, lo que fuera, nos presentaríamos los primeros de voluntarios, porque lo que se está haciendo, por lo que se está anunciando, lo que se está proclamando, lo que se está demandando, querido, vale la pena. Pero si no consideras que vale la pena, no vas a ningún lado. Que lo hagan otros, que yo he trabajado bastante. Esa cosa yo la decía a mí mismo, decir, me he tirado 30 años yo bregando con esta iglesia. Y una de las preguntas que hacía, mal dicha, me arrepiento, es decir, de Dios me fío, pero de esa gente no. Eso lo decía yo. ¿Qué estaba diciendo una tontería o qué? ¿Eh?
De Dios me fío, pero de la iglesia... Pero hoy te digo que si vale la pena, tengo que fiarme de ti. Pero si no te vale la pena, no me fío. Pero yo creo que en esta mañana el Señor te está hablando. Es decir, hijo, hija, si realmente sientes el llamado, la vocación, lo que he hecho por ti, aunque hayas sufrido, está en mis planes, pero al final tendrás el galardón de la vida eterna y vale la pena, y estás convencido que vale la pena, ponte a las pilas, ponte a trabajar, estate preparado, porque la faena es dura. Y hoy en día, para remontar este grupito que somos aquí y los que no están, tela, pero vale la pena. Y si yo tengo que hacer un esfuerzo más, lo tendremos que hacer, porque vale la pena. Aleluya. ¿Habéis visto alguna vez este juego de muñecas que se llaman las muñecas rusas? Que una muñeca está dentro de la otra. Yo tengo una en el despacho, lástima que no la traje. Tú abres una muñeca de aquella y dentro te sale otra, pero es un pelín más pequeña. Abres aquella y te sale otra, pero es un pelín más pequeña. Y abres aquella, te sale otra. Lo menos hasta 5 o 6, hasta el final queda una así chiquitina. Si el tiempo que nosotros invertimos con otros, vamos creando alumnos un poquito más pequeños, poco más pequeños, poco más pequeños, al final será una iglesia de enanitos. ¿Me entendéis? Si cambiamos el sentido a la inversa, si el pequeñito va ganando uno más grande, y el otro un poco más grande, y el otro un poco más grande, y el otro un poco más grande, tendremos una iglesia de gigantes. Hay que cambiar el chip. Hay que cambiar a la inversa. Hay que ir ganando más, para la gloria de Dios. He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Si nos agarramos a esta promesa y a esta palabra, querido, no quiero cansaros, de verdad, yo os he dado lo que tengo en el corazón. Si tú tienes una puerta abierta y el Señor te ha abierto la puerta y te ha puesto en el camino, no pares de andar, porque nadie la cerrará. Nadie la cerrará. Y esta palabra es una palabra de esperanza para decir, Dios tiene el poder para que esta puerta no se me cierre, y anda y camina por ella. Yo siempre he dicho que las puertas hay que abrirlas con el picaporte y se abren. Si la puerta la encuentras cerrada y le pega una patada, abrirla la abrirás, pero ya no la cerrarás. Y hay que caminar. Cuando el Señor abre la puerta, abre el camino y te pone la dirección, camina, 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 camina en la dirección en que Dios te da. Aleluya, vale la pena. En Lucas capítulo 12, versículo 40, hace una advertencia, una palabra. Lo estaba mirando esta mañana antes de venir. Dice, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Y si Él vendrá, ¿te encontrará preparado? Si Él viene, ¿te encontrará trabajando en la obra?
Hermanos, si la palabra que esta mañana ha sido compartida te ha llegado al alma, al corazón, a la mente, donde sea, y te hace la pregunta de nuevo, que vale la pena, aun el sufrimiento, aun las penalidades, aun en lo que estoy pasando, pero vale la pena, porque muchos después de mí van a venir y creerán también en tu palabra. El ejemplo que damos como padres, el ejemplo que damos como hijos, el ejemplo que damos en la sociedad, el ejemplo que damos de hermandad, todo ese ejemplo está anunciando la salvación, el Evangelio de Cristo. No tan solamente con palabras, sino con hechos. Y hermanos, muchos de vosotros tenéis familiares, tenéis hijos, los tenéis cerca, los tenéis lejos, pero vuestras mamás, vosotras como madres, vosotros como padres, estáis clamando y orando y clamando por ellos. Y yo te digo, vale la pena. Continúa. Vale la pena. Porque se levantarán después otros después de ti. Y podrán levantar la antorcha de la última Olimpiada. El fuego de la Olimpiada va pasando de generación en generación. ¿Quién levantará la antorcha de los últimos tiempos? Aleluya. Gloria a Dios. Pues a mí me gustaría que cada uno de nosotros meditemos en esta palabra y que si realmente, hermanos, vale la pena seguir a Cristo, nos levantemos con el deseo de decir, Señor, no estoy dispuesto más a perder tiempo, estoy dispuesto a ponerme delante de ti porque sé que tu causa, porque sé que lo que tú has puesto en mis habilidades, las habilidades, los talentos, los dones que has puesto en mí, Señor, los has puesto para que los ejercite porque vale la pena. Y me gustaría terminar, aunque oremos en ello y pensemos en ello, con esa canción. ¿Dónde está el músico? Y yo, vete para acá, hombre. Le he dicho a José, quiero cantar una canción. Y esa canción es muy simple. He decidido seguir a Cristo. Y decirle al Señor que ya no vuelvo atrás. Y si decido seguir a Cristo, hermanos, es hacer énfasis en la palabra vale la pena. Os acordaréis toda la vida de este mensaje. Pregúntale a Moisés, Isaías, Jeremías, a Daniel, después de todo el sufrimiento, y les podías decir, pero oye, ¿valió la pena lo que te pasó? Seguro que te dirían, valió la pena.